Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. El programa de hoy nos gustaría hablar sobre el golpe de Estado que se ha intentado llevar a cabo de nuevo, debemos de decir, de nuevo en Burkina Faso. También hablaremos del bombardeo estadounidense en Nigeria, en la zona norte de Nigeria, y el contexto regional. África Occidental, como sabéis, entró a principios del 2026 en un momento de profunda incertidumbre. La región ya estaba lastrada por insurgencias arraigadas, fragilidad económica, transiciones políticas disputadas y un panorama geopolítico cambiante marcado por el retroceso de actores occidentales tradicionales y el surgimiento de nuevas asociaciones de seguridad. En este entorno volátil, dos eventos: el presunto intento de golpe de Estado en Burkina Faso la noche del 3 al 4 de enero del 2026 y los ataques aéreos estadounidenses en el noroeste de Nigeria del 25 de diciembre, se han convertido en momentos definitorios que revelan las tensiones estructurales más profundas en toda la región. El primer suceso, el presunto intento de golpe de Estado, fue informado por varios medios africanos como un complot que involucraba a soldados en activo y exsoldados. Audios filtrados y arrestos con algunas acusaciones que vinculaban la operación con redes asociadas al expresidente de transición Paul-Henri Damiba. El segundo suceso, el bombardeo estadounidense de campos vinculados al ISIS en Nigeria, fue confirmado tanto por Washington como por Abuya y ampliamente interpretado como una dramática reafirmación del poder militar estadounidense en una región africana donde la influencia occidental había ido disminuyendo en los últimos años gracias a la Alianza de los Estados del Sahel. Para comprender estos acontecimientos hay que situarlos dentro de las tradiciones ideológicas del pensamiento panafricano de liberación. Osagyefo Kwame Nkrumah nos advirtió que África se enfrentaría a un neocolonialismo en su forma más peligrosa, precisamente cuando se creyera más libre. Thomas Sankara también insistió en que un soldado sin educación política es un criminal en potencia, como vemos en el caso de Guinea Ecuatorial, destacando lo que está en juego en el poder militar en los estados poscoloniales. Frantz Fanon, a su vez, argumentaba que el estado poscolonial permanecería siempre inestable hasta que el pueblo recuperara realmente la soberanía tanto de las élites internas africanas como de las potencias extranjeras, especialmente las potencias occidentales. Estas ideas siguen siendo dolorosamente relevantes e importantes en el 2026. En este podcast examinamos el golpe de Estado en Burkina Faso y los ataques estadounidenses no como incidentes aislados, sino como señales interconectadas dentro de una lucha continental más amplia por la soberanía, la legitimidad y la alineación geopolítica. Sostenemos que los ataques estadounidenses crearon una ola de choque psicológica y estratégica que puede haber envalentonado, asustado y incentivado a diferentes actores implicados en las luchas internas de poder en Burkina Faso. Basándome en perspectivas siempre panafricanas, este podcast sitúa estos desarrollos dentro del largo arco de la historia política africana, donde los golpes de Estado, contragolpes e intervenciones extranjeras han marcado las trayectorias estatales durante décadas. Vamos entonces a ver qué es lo que pasó con el golpe de Estado en Burkina Faso. Durante la noche del 3 al 4 de enero del 2026, los servicios de seguridad burkineses
supuestamente frustraron un intento de golpe contra la junta del capitán Ibrahim Traoré. Según varios medios africanos y nuestra gente del centro Thomas Sankara, Burkina Bux, los partidarios de la junta se movilizaron en las calles tras la difusión de rumores de que un intento de golpe de Estado había sido frustrado. Varios soldados fueron arrestados y se filtraron audios en línea que afirmaban mostrar pruebas de dicho complot. Los servicios de seguridad han estado siguiendo la operación durante semanas, lo que sugiere que las autoridades consideraban la amenaza creíble y sostenida en lugar de espontánea. Algunos informes afirman que el complot fue coordinado desde Lomé, en Togo, e involucró a figuras vinculadas al expresidente de la transición Paul-Henri Damiba. Un medio incluso informó que un sospechoso clave asociado a Damiba había sido arrestado y presentado como un cerebro de la operación. Se produjeron movilizaciones públicas en Ouagadougou y Bobo-Dioulasso, mientras grupos pro-Traoré se unían para defender la revolución panafricana que se está llevando a cabo en la Alianza de los Estados del Sahel. La ausencia de un comunicado oficial ha creado un vacío en la proliferación de narrativas en competencia. Esta ambigüedad no es accidental. Como observó una vez Sékou Touré, en la lucha por la liberación la información es un arma vital. Al retener declaraciones formales, la Junta permite que sus partidarios moldeen la narrativa desde abajo, presentando el evento como una amenaza existencial para la revolución panafricana que se está llevando a cabo en la Alianza de los Estados del Sahel. Los presuntos conspiradores incluían soldados en activo bajo investigación, exoficiales, personas vinculadas a las redes de Damiba y posiblemente desertores u oficiales exiliados. Sus motivaciones son varias. Si las acusaciones son ciertas, probablemente incluían el deseo de volver al centro del poder tras haber sido marginados durante la consolidación de Ibrahim Traoré. Muchos agentes que perdieron influencias tras la transición del 2022 pudieron haber visto una oportunidad para recuperar la autoridad y proteger sus intereses. Siempre esos intereses en contra de los intereses del pueblo. Otros podrían haber discrepado de la orientación geopolítica del capitán Ibrahim Traoré, especialmente su giro alejándose de Francia, de Estados Unidos, de la CEDEAO y mostrándose más afín, amigable con Rusia y, por supuesto, la Alianza de los Estados del Sahel. Otros más podrían haber estado motivados por el descontento con la gestión de la insurgencia por parte de la Junta, que sigue devastando varias zonas rurales. Esto es la insurgencia yihadista que se está llevando a cabo y que se acusa a Ibrahim Traoré de permitir que los soldados maten a gente, dijéramos, tengan sus reyertas personales, ¿no? Pero aquí hay un tema, dijéramos, que se tiene que diferenciar y es el hecho de los yihadistas explotando las zonas rurales para cubrir sus primeras líneas con ciudadanos y al mismo tiempo se está involucrando a ciertas etnias en esa lucha islámica, ¿no? Islámica entre comillas. Para el gobierno de Traoré, el supuesto intento de golpe de Estado cumplió varias funciones políticas. Primero de todo, demuestra que es necesario hacer una purga dentro del ejército, permitiendo así destituir a oficiales que se perciben como desleales a lo que es la revolución panafricana que se está llevando a cabo en Burkina Faso. También permite al gobierno movilizar el apoyo público, presentando también el incidente como una prueba de que la revolución está siendo efectiva y por lo tanto está siendo atacada por traidores, tanto internos como externos.
El legado de Tomás Sankara no se puede olvidar, ¿no? Aquí pesa mucho, porque Tomás Sankara era muy grande. Sankara argumentó que una revolución no puede triunfar sin la educación política de las masas. Los partidarios de Ibrahim Traoré estamos intentando revivir el simbolismo revolucionario de Sankara, pero las fracturas internas dentro del ejército revelan las dificultades de sostener un proyecto revolucionario panafricano unificado en un contexto de inseguridad y competencia geopolítica. Luego vamos a ver ahora las dimensiones regionales e internacionales. Algunos informes claramente apuntan que el complot fue coordinado desde Lomé e involucraba a redes vinculadas a Damiba, aunque esto no está confirmado. Estas afirmaciones reflejan lo que ya sabemos, que son las tensiones regionales más amplias. Los gobiernos alineados de la CEDEAO pueden preferir un liderazgo en Burkina Faso menos hostil al bloque de la CEDEAO y que sea más amigable con Occidente. El bloque de la Alianza de los Estados del Sahel, como sabéis, compuesto por Burkina Faso, Mali y Níger, se ha posicionado claramente en contra de la CEDEAO, de Francia, de Occidente y de las asociaciones de seguridad occidentales, sobre todo por el tema del Sahel. También hablamos la semana pasada sobre el hecho de que han creado finalmente un banco de inversión de desarrollo de la Alianza de los Estados del Sahel. Eso no sienta muy bien a Occidente, no sienta muy bien al Fondo Monetario Internacional, no sienta muy bien al Banco Mundial, no sienta muy bien a Estados Unidos y, por supuesto, a la Unión Europea, en particular a Francia. Patrice Lumumba nos advirtió que la unidad africana se vería siempre socavada no solo por potencias externas, sino también por líderes africanos que se alinearan con intereses extranjeros, que es el caso de la CEDEAO, es el caso de Costa de Marfil, es el caso de Togo, es el caso de Nigeria. La supuesta implicación de los actores con base en estados vecinos refleja dicha advertencia de Patrice Lumumba sobre los peligros de fragmentación regional de los bloques. Vamos a ver entonces cómo se mezcla aquí los ataques aéreos de Estados Unidos en Nigeria con lo que está pasando en Burkina Faso. Como sabéis, o deberíais de saber, el 25 de diciembre del 2025, hace apenas una semana, Estados Unidos realizó ataques aéreos en el noroeste de Nigeria con la excusa de dirigir esos ataques a militantes vinculados al ISIS. El gobierno nigeriano confirmó que la operación se llevó a cabo en coordinación con Abuya. Los ataques supusieron el regreso de las operaciones cinéticas directas de Estados Unidos en África Occidental, en un momento en que la influencia occidental en el Sahel había estado disminuyendo. Los ataques fueron presentados por Washington como contraterrorismo, pero en toda África fueron ampliamente interpretados como un mensaje estratégico. Sugerían que Estados Unidos se estaba reafirmando en una región donde su influencia había sido desafiada por el ascenso de Rusia, de Africa Corp, la retirada de las fuerzas francesas y la aparición del bloque de la Alianza de los Estados del Sahel. La doctora Arikana Chiombori Kwao siempre ha argumentado repetidamente que las potencias occidentales intervendrán siempre militarmente, siempre y cuando que los estados africanos empiecen a afirmar una soberanía genuina. El momento y el simbolismo de las huelgas reforzaron su argumento. El momento y el simbolismo de dicha manifestación, de dicho ataque, reforzaron este argumento. Las reacciones en los medios africanos y los comentarios panafricanistas fueron mixtos, pero en general fueron muy críticos de Estados Unidos. Muchos comentaristas expresaron su preocupación por las violaciones de la soberanía.
Otros criticaron al gobierno nigeriano por cooperar con Estados Unidos. Recordemos el golpe de Benín, que también fue Nigeria enviando aviones cazas y enviando tropas nigerianas dentro de Benín para, en teoría, acabar con un golpe de Estado. Todo esto sugiere que la operación socava la autonomía regional. No solo regional, pero es que además de uno de los grandes jugadores que tenemos en la región, que es Nigeria, una de las superpotencias del continente y una de las superpotencias emergentes. Kemi Seba describió tales intervenciones como el agresor del reflejo colonial, mientras que Julius Malema argumentó que los gobiernos africanos que permiten que ejércitos extranjeros operen en su suelo traicionan la sangre de nuestros antepasados. No se puede llamar a tus opresores para que te vengan a liberar. La filosofía política y ecopolítica de Wangari Maathai también resuena aquí, ya que ella nos advirtió que la soberanía africana es inseparable del control sobre la tierra, los recursos y la seguridad. Y esto es importante que lo tengáis en mente. Repito, soberanía del control de la tierra, los recursos y la seguridad. Todo eso es esencial dentro del panafricanismo. Es esencial dentro de la soberanía. Estamos viendo lo que Trump ha hecho en la República Democrática del Congo, lo que Trump ha hecho en Sudán, lo que Trump ha hecho en África del Sur, en Sudáfrica, en Azania, lo que conocemos como Azania. Lo que Trump ha hecho en Venezuela, lo que Trump quiere hacer en Groenlandia, no os lo perdáis si os lo habéis perdido. Todo esto, en Ucrania también, todo esto es por controlar la tierra, los recursos y la seguridad. Es todo lo que Trump quiere. Él entiende que el poder está en el control de estas tres cosas. Por lo tanto, los ataques estadounidenses socavaron la narrativa de seguridad soberana de la Alianza de los Estados del Sahel, creando una sensación de incertidumbre estratégica en toda la región, ya que tanto Mali, Burkina Faso como Níger están en este estado de desarrollo, de creación. Son débiles. Tenemos mucho potencial, pero somos débiles contra el ejército de Estados Unidos. Es una realidad aplastante, sobre todo cuando no tienes a tus vecinos que quieran trabajar contigo o apoyarte y que encima estén decididos a trabajar con el enemigo. ¿Cómo el bombardeo estadounidense de Nigeria puede haber influido en actores de Burkina Faso? Esta es una demostración renovada de la voluntad militar occidental. Los ataques estadounidenses demostraron que los ejércitos occidentales siguen siendo capaces de realizar acciones decisivas en África Occidental sin que se les pueda parar. Para las facciones anti-Traoré, esto podría interpretarse como una ventana de oportunidad. Si las potencias occidentales se reafirmaran, los oficiales que favorecían vínculos más estrechos con Francia, Estados Unidos o la CEDEAO podrían haber creído que el apoyo internacional a cambio de liderazgo era más probable. Esto también, si tenemos en cuenta lo que pasó en Benín, podrían haber visto lo que pasó en Benín y lo rápido que actuó en menos de 4 horas. Francia le dijo a Nigeria, ves, entra, lleva tus cazas, le pasó la inteligencia y Nigeria entró ahí, tanto por el aire como por tierra, a acabar con un golpe de Estado cuando son incapaces de acabar con el Boko Haram en su parte noroeste del país. Bueno, Fanon argumentaba que el poder colonial no es solo militar, sino también psicológico. Ya sabéis lo que decían, ¿no? Creo que era Steve Biko. El arma más potente en las manos del opresor es la mente del oprimido. Los ataques estadounidenses pudieron haber alterado el equilibrio psicológico dentro del ejército de Burkina Faso, envalentonando a facciones que creían que los vientos geopolíticos estaban cambiando hacia Occidente otra vez.
Esto ha socavado la narrativa de la soberanía de la Alianza de los Estados del Sahel. El bloque de la Alianza de los Estados del Sahel ha construido su legitimidad rechazando la intervención occidental. Los ataques estadounidenses demostraron que este modelo no es universalmente aceptado. Esto podría envalentonar a facciones que creen que la postura antioccidental de Ibrahim Traoré, de Assimi Goïta y demás, está aislando al país, a la región. Osagyefo Kwame Nkrumah advirtió que África debe de unirse o perecer. El proyecto de la Alianza de los Estados del Sahel es un intento parcial de tal unidad panafricana, pero los ataques estadounidenses expusieron la fragilidad de dicha alianza. La cooperación de Nigeria con Estados Unidos es una señal a toda la región. La cooperación de Nigeria con Estados Unidos pudo haber sido interpretada por los actores burkineses como una señal de que los estados alienados con la CEDEAO están fortaleciendo los lazos con las potencias occidentales. Esto lo vimos con lo de Benín, lo vimos el 25 de diciembre con el bombardeo del noreste de Nigeria y lo seguiremos viendo, lo vemos sobre todo en Costa de Marfil, en Togo, en Kenia y demás, en Ruanda también. Esto podría debilitar la posición estratégica del bloque de la Alianza de los Estados del Sahel. P.L.O. Lumumba suele argumentar que los estados africanos deben de dejar de actuar como regímenes clientes de potencias extranjeras. La cooperación de Nigeria no pudo haber reforzado la percepción de que algunos gobiernos africanos siguen alienados con los intereses occidentales. En un sentido de impunidad y otro sentido el del regreso a la política de la fuerza bruta, de la fuerza militar. Cuando una superpotencia como Estados Unidos bombardea a un país vecino con una reacción regional mínima, envía el mensaje de que la fuerza vuelve a estar sobre la mesa. Este entorno puede envalentonar a oficiales rebeldes o a redes exiliadas. Similar a lo que hemos visto en Venezuela, ¿no? Secuestran literalmente al presidente legítimo de Venezuela. Te guste o no te guste Maduro, te guste o no te guste sus políticas, Estados Unidos violó todas las leyes internacionales que existen. Y eso envalentona a cierta gente de los países vecinos, ¿no? Tenemos que tener eso en cuenta. La filosofía política de Winnie Mandela, de mamá Winnie Mandela, enfatizaba que las personas oprimidas debemos de resistir no solo la violencia directa, sino también las estructuras que normalizan la violencia. La Unión Africana, la CEDEAO, las Naciones Unidas, todas estas organizaciones que no valen para nada cuando tienen que proteger la integridad y la soberanía de los pueblos africanos. Los ataques estadounidenses pueden haber normalizado un clima de toma de decisiones militarizadas. Por lo tanto, esto hace que crezcan las tensiones militares internas. El ejército burkinés está dividido entre leales a Ibrahim Traoré, oficiales formados en Francia y oficiales formados en Estados Unidos, oficiales alineados con Rusia y tecnócratas neutrales. Los ataques estadounidenses pudieron haber reactivado redes pro-occidentales, provocando temores del colapso de la Alianza de los Estados del Sahel o generando pánico entre los oficiales que sentían que Ibrahim Traoré arrastraba al país al aislamiento, pero hacia el panafricanismo. La advertencia de Tomás Sankara sobre los peligros de un ejército no politizado resuena aquí. Sin claridad ideológica, el ejército se podría convertir en un campo de batalla para intereses extranjeros en competencia. Y por eso la ideología es esencial. La mayor guerra que tenemos que llevar a cabo es una guerra ideológica.
quién va a controlar nuestras tierras, nuestros recursos y nuestro futuro. Esas son las discusiones. ¿Corporaciones? ¿Capitalismo, neoliberalismo, neocolonialismo? ¿O nosotros mismos como pueblo? Socialismo, progresismo, panafricanismo. La advertencia de Sankara, por lo tanto, debe de ser importante y la espina dorsal de cualquier argumento político en la zona de la Alianza de los Estados del Sahel. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el primer descanso musical y a la vuelta entramos ya en la recta final de este programa. Dukure Moktedu Ajara Sise Jotana Kangoko Moga Ibu Awari Ibu Dukure Ahmed Wari Alex Lawal Big Ben Nairi Yime Nairi Allah Nairi Nairi Yime Nairi Talco Manaja Vamos a ver, pues, quién se beneficia de este golpe de Estado. Los beneficiarios nacionales. Si el golpe de Estado hubiese tenido éxito, los beneficiarios habrían incluido oficiales descontentos, élites empresariales vinculadas a las redes de actores políticos que favorecieran una renovada cooperación con la CEDEAO y socios occidentales. Los posibles perdedores habrían incluido el círculo de Ibrahim Traoré, los civiles que creen en la posibilidad de una unidad panafricana más allá de la Alianza de los Estados del Sahel, que hubiesen sido atrapados en dicha inestabilidad, y las comunidades rurales afectadas por la insurgencia yihadista en el Sahel. Los beneficiarios hubiesen sido, a nivel continental, pues bueno, si hubiese habido un golpe de Estado exitoso, podría haber fortalecido gobiernos alineados a la CEDEAO y debilitado el bloque de la Alianza de los Estados del Sahel. También podría haber reabierto los debates sobre la arquitectura de seguridad regional. La perspectiva feminista panafricana de Carmen Pereira nos recuerda que la inestabilidad perjudica desproporcionalmente a mujeres y a los niños, y que la unidad continental debe de estar basada en la justicia social, no solo en la geopolítica. Por lo tanto, a nivel continental hubiesen perdido las mujeres, también como los niños. A nivel internacional, ¿qué hubiese pasado si el golpe de Estado se hubiese llevado a cabo? Los beneficiarios internacionales habrían dependido de la orientación del nuevo régimen. Las potencias occidentales podrían haber recuperado influencia en el Sahel, podrían haber recuperado las minas que Mali y Burkina Faso han nacionalizado, no todas ellas, solo unas poquitas, muy pocas si me preguntáis a mi parecer. Rusia podría haber perdido aún más pie sobre el terreno y a un socio clave como es Burkina Faso. Las multinacionales podrían haberse beneficiado de un acceso renovado a contratos de minería y de seguridad en la zona del Sahel. En conclusión,
Otra África es posible. Yo creo que no hay otra manera de concluir. Tenemos que hacer un llamamiento a la movilización panafricana. El presunto intento golpe de Estado en Burkina Faso y los ataques aéreos estadounidenses en Nigeria no son hechos aislados, son síntomas de una lucha más profunda por el futuro de la soberanía africana. Revelan cómo interactúan las luchas internas de poder y los choques geopolíticos externos de una región que aún lucha con los legados del colonialismo, el neocolonialismo, el neoliberalismo, el imperialismo, el capitalismo y la competencia global por el poder. Osagyefo Kwame Nkrumah advirtió que la independencia de Ghana no tiene sentido a menos que estuviera vinculada a la liberación total de África. Patrice Lumumba murió insistiendo en que África debía de controlar su propio destino y escribir su propia historia. Tomás Sankara nos enseñó que la revolución no es un acontecimiento, sino un proceso basado en la dignidad, la autosuficiencia y la claridad ideológica y política. Frantz Fanon argumentaba que la liberación requiere la creación de una nueva conciencia política, una conciencia política que no busca conformarse, que no busca reformar, sino que busca cambiar completamente, destruir completamente las estructuras opresoras. Winnie Mandela, Wangari Maathai, Carmen Pereira y la doctora Arikana nos recuerdan que la liberación debe de ser interseccional, ecológica y estar basada en las realidades vividas por las mujeres africanas. Kemi Seba, Julius Malema hablan a una nueva generación que exige una resistencia inquebrantable al imperialismo. PLO Lumumba llama a la descolonización intelectual como base de la liberación política. Sus voces convergen en una sola verdad. África no será libre hasta que nosotros, los africanos y las africanas, nos organicemos. Los acontecimientos en Burkina Faso y Nigeria muestran que África sigue siendo vulnerable, tanto a la fragmentación y la balcanización interna como a la manipulación y la explotación externa. El único antídoto es la unidad panafricana, no como un eslogan, sino como un proyecto político vivo para este siglo XXI y especialmente para este 2026. Este es el momento para que los africanos, las africanas y afrodescendientes de todo el mundo, desde el continente hasta el Caribe, desde Brasil hasta Brixton, desde Harlem a Haití, se unan y construyamos organizaciones panafricanas comprometidas con la resistencia al imperialismo, la defensa de la soberanía y el avance de la liberación de todos los pueblos de África. Otra África es posible. Ya sabéis dónde encontrarme, okemvenzue@gmail.com, okemvenzue, la llave Zang Christia Esimi en Facebook, y si no, en mis perfiles personales de TikTok, Thread, Facebook, Instagram, Zang Esim. Y recordar, otra África es posible, pero para ello debemos de unirnos, debemos de organizarnos y debemos de defender la soberanía de los pueblos de África. Wagawal Prod, Willy Dombo, Yakuba, Adama, Pharaon, Debona, Yakuba, Adama, Pharaon, Debona, Sidikwa, Yakuba, Aïcha, Ramler, Killer l'argentier, Ramler, mais qu'est-ce que c'est? Rabin Goro, El Hadj Buena Umaru, Aïcha, Ramler, Presadon, Petit Génie, Erika Konate, Président Kobi, Aïcha, Ramler, Ayoko, Michel Veni,